Hoy te platicaré de los militares acusados de traición y fugados de un penal. Este video se compone de 4 temas: la extraña recomendación de la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca, de los ataques y extorsiones en Guerrero, de las nuevas patrullas para reforzar la frontera en Tamaulipas y de los militares acusados de traición que se fugaron de un penal. Bienvenidos al Caporal del 5 de septiembre, comenzamos. En Cuernavaca, Morelos, los asaltos en la carretera ocurren debido a que los conductores no denuncian antes de que estos atracos sean cometidos. Por increíble que parezca, esto dijo ayer la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano Municipal, Alicia Vázquez Luna, al tratar de justificar la prevalencia de este delito en la capital morelense. Y nuestro problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo. Y eso a ellos les permite diluirse, se separan, a veces van 2, se separan y se van en puntos opuestos, algunos a Alta Palmira y otros se suben por la Parota hacia la autopista. El pasado 29 de agosto te traje este video a este canal, en donde te platiqué de la llegada de refuerzos del ejército mexicano a Michoacán tras la oleada de enfrentamientos en Tierra Caliente y las extorsiones que la delincuencia organizada está haciendo a limoneros, quienes acusan a los Viagras, Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación de hacer precisamente estas extorsiones. De tal forma que mientras los grupos delictivos se disputan las extorsiones, los limoneros no están dispuestos a pagarles a varios grupos, tras lo cual han quedado mal, ya sea con uno o con otro o con todos. Y les han quemado en consecuencia los vehículos y mercancía justo en represalia. Te voy a dejar la liga del video en la descripción, en el comentario fijado, por si quieres todos los detalles de este hecho. Bueno, ayer lunes 4 de septiembre se cumplieron 3 semanas de que los limoneros pararon actividades, 3 semanas ya. Todo esto a pesar de que en la zona ha sido desplegado un operativo por parte del Ejército y de la Guardia Nacional, y a que en algunos lugares han comenzado a encarecerse este producto. A pesar de que se ha reportado justo el incremento del precio, ayer mismo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que el precio de este fruto, pero a nivel nacional, se encuentra estable, a 35 pesos con 77 centavos el kilo. Incluso presumió también que hay una reducción en el precio del limón y criticó a los medios por polarizar sobre este tema. Y el limón, quiero comentarles que los 5 estados que más lo producen es Colima con el 10.78%, Michoacán 26.76% de la producción, Oaxaca 10.63%, Tamaulipas 2.78% de la producción, y el que más produce limón en nuestro país es Veracruz, 28.98%. Ha habido algunos medios que les ha gustado escandalizar un poco con el tema del limón. Hace algunos años hubo un incidente muy fuerte que hasta memes hicieron con el limón, y ahora ya querían empezar de nuevo, nada más que empezaron a sacar los precios de hace 4 años o 5, y pues la verdad, puras mentiras. Aquí está el promedio de precios y podemos ver nosotros que está comportándose con la misma estacionalidad que tiene año con año, donde en los meses de marzo, abril, es donde tenemos el pico de los precios, porque es cuando tenemos más escasez de limón en el país. En el estado de Guerrero, la incertidumbre por la inseguridad es un tanto similar a lo que ocurre en Michoacán. En Iguala, por ejemplo, ayer lunes 4 de septiembre fueron asesinados a balazos 3 trabajadores de una carnicería, una de las carnicerías de hecho más concurridas del mercado del centro del municipio. Una 4ª víctima sobrevivió, pero fue hospitalizada debido a lesiones que recibió por arma de fuego, mientras que el resto de los locatarios cerraron sus negocios por temor a nuevas agresiones y por temor también a que se traten de represalias o lleguen más represalias por extorsión. En respuesta fue hecho un operativo con elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, sin detenidos reportados hasta el momento en que estoy haciendo este video. Mientras que en los municipios de San Miguel Totolapan, en Leonardo Bravo y en Eliodoro Castillo continúan las clases suspendidas en al menos 50 escuelas en total de la zona por la violencia que se está viviendo en la región. Producto esta violencia de la disputa por el control del territorio por parte de la delincuencia organizada,
pese también a que en estos lugares ya hay refuerzos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Este cierre fue confirmado ayer, de hecho, por el mismo secretario de Educación del Estado de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña. El caso de Chichihualco, donde no hubo labores por enfrentamientos que hubo ahí entre grupos, y algunas otras en San Miguel Totolapan y en Coyuca de Catalán. Y nos vamos a Tamaulipas, donde ayer hubo un fuerte operativo de la Marina, por tierra, por aire también, para detener a una persona cuya identidad no fue revelada por las autoridades. Sin embargo, se rumoró, y lo aclaro, se rumoró que el operativo fue para detener a José Alberto García Vilano, alias el Ciclón 19 o el Quena, acusado de encabezar el grupo de los Ciclones del Cártel del Golfo, de participar en el asesinato de ciudadanos, secuestro y asesinato también, no de todos, pero sí secuestro de ciudadanos estadounidenses en Matamoros en marzo, y una de las personas más buscadas en Tamaulipas. Fue en este contexto que ayer mismo el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, entregó 100 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. De hecho, estás viendo en pantalla imágenes de esta entrega. Según dijo el mandatario, la mayoría de estas unidades serán enviadas a la frontera de Tamaulipas para reforzar los trabajos de vigilancia. El mismo gobernador reconoció que en la entidad hay una disputa por el control del territorio por parte de la delincuencia organizada en municipios como Vallehermoso, Río Bravo y Reynosa. Pero no solamente va a haber nuevas patrullas, sino también habrá 2 helicópteros Robinson, aunque en este caso no precisaron a qué zonas serán destinados estas aeronaves. El anuncio de ayer incluyó también el envío de 100 elementos adicionales de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos, también para tratar de inhibir los delitos de alto impacto. Y llegamos al tema principal, sobre un caso ocurrido ayer, lunes 4 de septiembre. Te muestro en pantalla el penal de La Piedad, ubicado en el estado de Michoacán. Si en estos momentos tú te acercas a este penal, te encontrarás un fuerte operativo por parte de elementos estatales y federales, operativo que incluye recorridos por carreteras, vialidades, ciudades, poblados, hasta por brechas y zonas de difícil acceso. Este operativo no es para menos, pues a las 9 de la noche de ayer, cuando los custodios pasaron lista a los reos, no encontraron a 3 de los reos. Y vaya reos, sobre todo de 2 de ellos. Uno de ellos fue identificado, lo estás viendo en pantalla, como Juan Carpintero, de 29 años de edad al momento de su ingreso al penal. Él es originario de la Ciudad de México. De él las autoridades no han informado por qué estaba detenido. Pero el segundo, el que estás viendo ahora, es Francisco Javier, de 28 años al momento de su captura. Él es originario de Michoacán y fue detenido acusado de homicidio. Y el tercero, a quien te muestro ahora, que es Vicente Aguilar, de 22 años también al momento de su ingreso, acusado también de homicidio. Bueno, tanto Francisco Javier como Vicente Aguilar son militares que estaban detenidos acusados de asesinato de un sacerdote en Puruándiro en el año 2016. Militares detenidos, es decir, no solamente se evadieron 3 reos, sino que 2 de ellos eran militares y están acusados de homicidio, motivo por el cual hay un fuerte dispositivo de seguridad en la zona para dar con el paradero de 2 de ellos y el otro fugado. Así que estaré al pendiente de la movilización. Cualquier informe, las autoridades están al tanto al 911. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.